Perfecto, muchas gracias. Solo quiero confirmar que me vean y me escuchan bien. Perfectamente. Listo, pues Jorge, mil gracias de nuevo por la invitación. Aquí estamos de nuevo compartiendo con el público de NovoClick. La idea, como les comenta Jorge, justamente es apoyarlos en el proceso de consolidación de sus estrategias digitales para que puedan sacar el mejor provecho de todas estas tecnologías que nos ofrecen tantas oportunidades hoy en día. Sin más preámbulos, creo que pues, ya la tarea de presentarme la hizo grandiosamente Jorge. Muchas gracias por todos los elogios. Voy a saltar directamente por aquí a la presentación. Confírmenme, por favor, si en este momento están viendo mi pantalla. Creo que sí. Listo. Ok, perfecto. Entonces, como les comentaba Jorge, vamos a hablar un poco de los 6 elementos fundamentales que deberían tener en cuenta nuestras estrategias digitales. El objetivo de esta presentación es que ustedes entiendan cómo pueden sacarle provecho a cada uno de los elementos de la estrategia digital para que puedan tener un plan claro, un horizonte claro, y luego podamos empezar a construir ese camino o esos elementos hasta llegar a tener una estrategia digital integral, básicamente. Por aquí, como les comentaba Jorge, tienen mis datos de presencia en redes sociales y claramente pues tienen el puente directo con NovoClick, que estamos más que felices de apoyarlos y de trabajar de la mano para apoyarlos en la construcción de sus estrategias digitales. El ejercicio comienza entonces con una hoja en blanco. En esta hoja en blanco vamos a construir, vamos a dibujar la estrategia digital que estamos a punto de construir. Y esta estrategia digital tiene un epicentro fundamental que es el sitio web o la aplicación móvil. Básicamente, todos los esfuerzos que nosotros vamos a poner en su lugar, que vamos a empezar a implementar, tienen como objetivo llevar público a nuestro sitio web, que normalmente se ve representado en unas páginas de aterrizaje con el fin de que estas personas o nos compren o nos dejen sus contactos con interés acerca de nuestros productos o servicios. Entonces, ese va a ser el epicentro de nuestra estrategia digital. En algunos casos, realmente no es tan común, pero en algunos casos vamos a tener una aplicación móvil como parte de la estrategia digital para apoyar el esfuerzo que vamos a hacer desde nuestro sitio web. Y una parte que sí es muy importante, lo pinto aparte, pero es parte del mismo sistema, es el blog o la sección de generación de contenido. Es allí donde nosotros permanentemente le vamos a estar compartiendo contenido de interés a nuestros usuarios en nuestra sección de blog. Todo entonces va a ir enfocado a traer tráfico a este epicentro que es nuestro sitio web. Hablemos entonces de los diferentes canales de marketing digital que nos pueden ayudar en este objetivo de traer tráfico a nuestro sitio web. Y empecemos hablando un poco de los buscadores, los motores de búsqueda. Estos son uno de los principales aliados que tenemos a la hora de atraer tráfico y básicamente, aunque hay muchos, cuando hablamos de motores de búsqueda, sobre todo en Latinoamérica, estamos hablando principalmente de Google. Por participación de mercado, es el motor de búsqueda que más tráfico probablemente nos puede traer a nuestros negocios. Y cuando hablamos de motores de búsqueda, normalmente tenemos dos estrategias posibles que nos pueden permitir atraer tráfico de motores de búsqueda. Por un lado, tenemos el que se conoce como SEO, por las siglas en inglés Search Engine Optimization, que traduce optimización para motores de búsqueda. Básicamente lo que vamos a hacer es optimizar nuestro sitio web y principalmente nuestras páginas de aterrizaje para que en el momento en el que alguien busque una palabra clave, una frase que es de interés de nuestro negocio, no se encuentre. Si alguien, por ejemplo, está buscando un proyecto inmobiliario en Bogotá o en Panamá o está buscando un apartamento nuevo, etcétera, la idea es que nos pueda encontrar también posicionándonos en Google orgánicamente. Y la otra vía se conoce como SEM, por Search Engine Marketing, es el marketing o pauta que podemos hacer en los motores de búsqueda. Típicamente esto se traduce en un programa o una plataforma que ofrece Google que se llama Google AdWords y que nos permite pautar para aparecer en las primeras posiciones de Google, en los primeros resultados que tiene una etiqueta verde que dice anuncio. Para estar allí debemos pagar. Y es una vía rápida para los resultados de búsqueda de Google.
Normalmente tenemos que pagar, pero es bastante más inmediato. En cambio, el SEO orgánico no tenemos que pagarlo, pero va a tomar más tiempo. Normalmente SEM lo usamos para el corto plazo y SEO lo utilizamos para el mediano y largo plazo. Para que se hagan una idea más o menos de los valores típicos, para Latinoamérica en general, diría yo, los costos por clics en la red de búsqueda de Google, cuando vamos a pautar, deberían estar alrededor de unos entre 20 y 30 centavos de dólar por clic, más o menos en Latinoamérica. Si estamos hablando, por ejemplo, del mercado norteamericano, ya el valor medio de un clic asciende a los $2. Eso sería como la media. Así que bueno, todavía tenemos una oportunidad allí interesante. Estos dos objetivos, estos dos fuentes de tráfico, una paga y la otra no, básicamente buscan llevar tráfico a nuestro sitio web, a nuestras páginas de aterrizaje, para convertir normalmente ese tráfico en leads o en compras o en algún tipo de acción que nosotros necesitemos para nuestro negocio. Si es un lead, como muchos de nuestros casos, probablemente ese lead lo vamos a trabajar luego comercialmente para convertirlo en un cliente y dependerá mucho de la afinación que hagamos de nuestras campañas y de nuestra estrategia en motores de búsqueda, la calidad de ese lead, para que luego a la hora de aproximarlo comercialmente sea más fácil convertirlo en un cliente. Para cualquiera de los dos casos, tanto la parte orgánica como la parte paga, necesitamos, antes de poder empezar a traer tráfico de motores de búsqueda, realizar un análisis que se conoce como el análisis de palabras clave o keywords. Allí es donde nosotros nos vamos a dar una idea de qué es lo que nuestro público objetivo podría estar buscando en Google particularmente. Esto es un ejercicio que probablemente nosotros les podemos ayudar a ejecutar, en el que vamos a hacer una lluvia de ideas, nos vamos a imaginar cómo sus clientes podrían estar buscando sus productos o servicios y a partir de ahí, utilizando una herramienta de Google también, vamos a estimar cuál es el volumen de búsqueda de cada una de esas frases que se nos ocurrieron y la herramienta también nos va a sugerir otras frases relacionadas que el público también puede estar buscando. De este análisis, básicamente lo que vamos a concluir es cuáles son esas frases más importantes por las que nosotros deberíamos estar, por un lado, posicionándonos y en el corto plazo, pautando para aparecer en los primeros resultados de Google. Esas frases o esas palabras clave las vamos a dividir en dos grandes grupos. Por un lado tenemos las intenciones y por otro lado tenemos los intereses. Imaginémonos que yo estoy interesado en comprar un carro y pensemos que tal vez yo estoy buscando un Mazda 3 nuevo o Mazda 3 2018. Para esta época, en octubre, ya empezamos a buscar el modelo del año entrante. Entonces, imaginemos que alguien está buscando Mazda 3 2018, por ejemplo. Si alguien está buscando esto, es una palabra clave de intención. Podemos inferir que esa persona probablemente está interesada en comprar un carro y esa es una búsqueda que demuestra intención de compra. Por eso la llamamos intenciones. Normalmente a estas personas que buscan intención son personas que están, si hablamos o si han escuchado hablar de la teoría del embudo de conversión, estas son personas que están al final del embudo, son personas que están prácticamente listas para tomar acción, para llenar un formulario, probablemente agendar una cita, una visita, un test drive o como sea que los estemos manejando. Esas búsquedas de intención, normalmente lo mejor o lo más apropiado sería llevarlas a una página de aterrizaje completamente enfocada a la conversión. No deberíamos estarle dando vueltas a esta persona, sino deberíamos llevarla directamente a la acción. Y estas páginas están absolutamente enfocadas a lo que normalmente llamamos el call to action o llamado a la acción. Normalmente, si es una página para captura de datos, para leads, seguramente será una página que tendrá a la derecha un formulario con los datos que necesitamos y toda la comunicación estará enfocada a que la persona llene el formulario. Esas son las intenciones. Y luego tenemos búsquedas también de tipo interés, son búsquedas más informativas, cosas como, por ejemplo, mejor carro familiar 2018 o mejores carros compactos 2018. Todavía estamos en una fase informativa, apenas estamos indagando, estamos informándonos en cuanto a posibilidades. Todavía no tenemos una intención de compra clara. A esas búsquedas yo suelo llamarlas intereses. Estas personas que están buscando intereses están en una fase mucho más temprana del embudo.
todavía no tienen una decisión clara, apenas están buscando información. Así que si las llevásemos a una página de aterrizaje orientada a la conversión, lo más probable es que las vamos a espantar y se van a ir. En cambio, si a estas personas que están buscando intereses las llevamos a un contenido más informativo, que les aclare su duda o que les dé información relevante sobre lo que están buscando, probablemente van a estar mejor atendidas y van a recibir una mejor experiencia y probablemente vamos a poder capitalizar mucho mejor su visita. Por esta diferencia entre las búsquedas de intención y las búsquedas de interés, básicamente la estrategia es diferente en los dos casos y nos vamos a enfocar con las intenciones en la pauta. Cuando vayamos a pautar en Google AdWords, vamos a pautar en intenciones, en los que ya tienen claro qué es lo que quieren, no en los que están buscando información. Y en cambio, los intereses los vamos a utilizar para generar contenido en una sección de blog, una sección de noticias, una sección de actualidad. Esa es la diferencia principal entre los dos casos. Y con esos intereses, básicamente, vamos a construir un calendario editorial en donde vamos a tener una planeación de temas que nos ayuden a ir escribiendo o a ir generando contenido sobre esas diferentes temáticas. Entonces, eso es lo que normalmente aproximamos o la manera como vamos a trabajar con las intenciones o los intereses en los motores de búsqueda, con los tipos de palabras clave. Pensemos que ya estamos en esta parte del ejercicio, estamos a partir de los intereses, a partir de todas estas temáticas que ya identificamos, estamos generando contenido en el blog. Normalmente la recomendación es generar contenido en el blog alrededor de una vez por semana, al menos para comenzar. La idea es que nuestro blog o nuestra sección de contenido se mantenga actualizada, se mantenga al día. Entonces, allí deberíamos estar manteniendo esa presencia constante. Y ya que estamos haciendo el ejercicio de generar contenido, pues necesitamos que las personas vean lo más posible ese contenido, que le llegue a la mayor cantidad de personas posibles. La idea es que el mejor lugar o la mejor plataforma normalmente para la difusión del contenido serían las redes sociales. Las redes sociales son por excelencia el canal ideal para generar visibilidad y para difundir nuestro contenido. Entonces, nuestros artículos del blog luego los vamos a ir a publicar en las redes sociales. La pregunta del millón es, ¿en qué redes sociales? Y aquí es muy importante que seamos selectivos. La idea es que hay varias redes sociales. Hoy en día las principales podrían ser Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube, Instagram y Pinterest. Dependerá de cada uno de nuestros casos cuáles de ellas tendrán relevancia. Probablemente Facebook, al ser la más grande, la que más usuarios tiene, seguramente va a ser muy interesante para la mayoría de negocios en Internet si tenemos un público suficientemente amplio. Si nuestro nicho es demasiado específico, tal vez Facebook podría ser como salir a pescar en mar abierto. Si nuestro negocio es la venta de insumos para la industria aeroespacial, tal vez Facebook es demasiado amplio para nuestro negocio. Sin embargo, en la mayoría de nuestros casos, probablemente no tenemos negocios tan de nicho y probablemente vamos a encontrar un buen potencial de personas allí en Facebook. Muchos de ustedes probablemente están metidos en temas de educación, ofreciendo cursos, por ejemplo, posgrados, diplomados, especializaciones, temas de construcción, automovilísticos. Digamos que esas son algunas de las industrias que más hemos trabajado en este ejercicio de alianza con NovoClick. Probablemente Facebook va a ser una buena red social para nuestro caso. Tenemos también a Twitter, que Twitter es un poco más específica, a pesar de que tiene una muy buena base de datos de usuarios. Se ha ido especializando un poco más en temas de activismo político, de actualidad, en temas de tecnología. Bueno, es un poco más específico en ciertos temas. Si es relevante para su caso, pues seguramente tendrá sentido tenerlo en cuenta. Tenemos también a Google+, que no ha logrado despegar mucho, no es una red que tenga mucha interacción, entonces pues habría que ver si realmente para nuestro negocio resulta relevante. Tenemos a LinkedIn, la red social profesional, que desde el año pasado que Microsoft la compró, ha venido creciendo y ha venido mejorando a un ritmo bastante interesante. Cada vez vemos más interacción en LinkedIn, cada vez vemos más uso, más tiempo de permanencia en los usuarios y esto cada vez la hace más interesante. Desde el punto de vista profesional, es la red social que tiene la mejor información laboral. En LinkedIn normalmente mantenemos al día nuestros cargos, nuestras empresas, las áreas en las que trabajamos, nuestras áreas de expertise y diferentes datos enfocados al mundo corporativo. Entonces,
para ese tipo de segmentos seguramente resulta muy interesante y, por ejemplo, en temas de educación también puede resultar muy interesante para poder segmentar a nuestro público objetivo. Normalmente los números no son tan grandes como en Facebook, pero el público objetivo está bastante segmentado en términos laborales y en términos profesionales. En YouTube tenemos más bien, en lugar de una red social, tenemos más como un repositorio de video. Seguramente todo nuestro contenido en video debería ir alojado en un canal de YouTube y eso también nos puede ayudar para que el video también se posicione en Google. Al ser YouTube de Google, los videos allí se posicionan más fácilmente. Tenemos a Instagram, es una red que, a pesar de que no nos permite fácilmente generar tráfico, ha sido una red con un crecimiento impresionante en los últimos años. Se ha vuelto muy fuerte en temas visuales, al igual que Pinterest. Las dos son muy fuertes en temas visuales relacionados con la moda, los accesorios, el diseño de interiores, la arquitectura, tal vez los viajes. El tema automotriz seguramente puede ser interesante. Todos los temas que son visuales, que entran por los ojos, seguramente en Instagram y en Pinterest van a encontrar una muy buena oportunidad. Entonces tenemos que ser selectivos, tenemos que decidir en cuáles de estas redes sociales tiene sentido difundir nuestro contenido y, por supuesto, pues vamos a tener que hacer un ejercicio de community management para construir y manejar y mantener unas comunidades en cada una de esas redes sociales lo suficientemente activas para que a la hora de compartir nuestros artículos del blog tengan la mayor difusión y la mayor visibilidad posible. Por supuesto, nos podemos ayudar un poco con algunas de las redes sociales que tienen plataformas de pauta. Particularmente, podemos pautar en la plataforma de pauta de Facebook, que incluye Instagram, en la plataforma de pauta de Twitter, la de LinkedIn. Bueno, ya les comentaba, Pinterest también nos lo permite. Instagram estaría incluido en la red de pauta de Facebook. Entonces, con estas plataformas de pauta, nosotros podemos promocionar el contenido para que esos artículos que estamos generando, que son de interés de nuestro público objetivo, les lleguen a más personas, pero no solo a más personas, sino a más público objetivo. La clave está en hacer una segmentación lo suficientemente específica para que nuestros contenidos les lleguen a las personas que realmente podrían ser nuestro potencial público. En esto particularmente, Facebook es muy bueno, tiene información demográfica muy precisa y seguramente nos puede ayudar a llegarle a nuestro público objetivo. Si tenemos un tema corporativo, si LinkedIn puede ser una red muy interesante también desde el punto de vista de pauta para segmentar por cargos, por empresas, por áreas laborales, por áreas del conocimiento, seguramente será interesante. Entonces la idea aquí es que vamos a promocionar nuestro contenido para que le llegue a más personas. Esto con respecto a la difusión de nuestro contenido en redes sociales para que la mayoría de gente posible o la mayoría de potenciales clientes nos lleguen al blog y desde el blog seguramente va a ser mucho más fácil llevarlos a nuestras páginas de aterrizaje. Es fundamental que el blog tenga llamados a la acción. Si en el blog simplemente le damos información y ya, pues no hacemos mucho. Entonces necesitamos que el blog en la parte derecha tenga unos botones de llamado a la acción, tenga un elemento muy prominente para que los usuarios o los lectores del blog más bien luego vayan a nuestras páginas de aterrizaje, a inscribirse, a dejar sus datos y a manifestar su interés en alguno de nuestros productos o en alguno de nuestros servicios. Muy bien. Tenemos ahora el siguiente canal que justamente es el canal de principal enfoque y el que más hemos trabajado en esta alianza con NovoClick y seguramente muchos de ustedes es el canal en el que han interactuado con NovoClick y es el email marketing. Es la forma en la que nosotros podemos explotar y utilizar el correo electrónico para llegarle a nuestros usuarios. El correo electrónico es tal vez y sigue siendo y siempre ha sido el canal por excelencia para la fidelización, para mantener un contacto con nuestros usuarios, con nuestros suscriptores, pero también es un medio muy importante para la captura y la captación de nuevos clientes. Tenemos la posibilidad de llegarle a las personas a través de su correo electrónico y ofrecerles nuestros productos y nuestros servicios. Aquí, digamos que hay diferentes formas de aproximar el ejercicio. Típicamente, nosotros podemos jalar contactos desde las personas que nos van contactando en nuestro sitio web. Si tenemos formularios de contacto, si tenemos formularios de registro, de suscripción, esos contactos deben ir en nuestra base de datos. Y si tenemos blog también, seguramente allí tendremos una caja de suscripción en donde los usuarios pueden irse registrando y dejando sus datos. Allí hay una gran, más bien, como lo llamamos, limitación o cuidado importante que debemos tener. Esto ya dependerá un poco de nuestros países, particularmente en Colombia
La ley que regula esta interacción con el correo electrónico es la ley de habeas data. Seguramente en sus países puede haber diferentes nombres, pero es la ley que nos exige conseguir una autorización de los usuarios a la hora de capturar, almacenar y utilizar la información personal para contactarlos posteriormente. Esa autorización básicamente se refleja en que nuestros formularios de captura de datos deben tener una casilla de aceptación de la política de datos o de términos y condiciones para poder capturar esa información. Y con esto ya vamos a poder empezar a mandarle información a nuestros suscriptores o a los contactos que hemos conseguido. Para que se hagan más o menos una idea típica del mercado, normalmente una tasa de apertura típica debería estar entre el 20-25% de las personas a las que les mandamos el correo, y una tasa de clics normalmente debería estar entre un 3 y 5%, y esto hace que necesitemos números un poco grandes para que el correo electrónico tenga efecto. Si nosotros le mandamos el correo electrónico a 1000 personas, de esas 1000 personas, 200 lo van a abrir y 30 van a hacer clic en él. Entonces, la realidad es que no podríamos esperar muchos resultados de allí. Entonces, por eso necesitamos números un poco más grandes a la hora de hacer nuestros envíos, y justamente por esa razón en NovoClick nos hemos concentrado en construir unas bases de datos que hemos ido construyendo con el tiempo y en donde hemos ido capturando información de muchas personas en el mercado, millones de personas que tenemos segmentadas, donde tenemos información de sus áreas del conocimiento, sus cargos, sus empresas, información muy segmentada. Información que hemos capturado con la previa autorización de habeas data y previa autorización para contactarlos, y bases de datos con números muy grandes que podemos utilizar también para llegarle a sus potenciales clientes con una oferta, con una promoción, con un producto o con un servicio específico. Y con números un poco más grandes seguramente podemos esperar resultados un poco más interesantes. Aquí, en cuanto al correo electrónico, definitivamente hay muchas formas de hacer el ejercicio, hay muchos tipos de formatos. Tal vez uno de los más conocidos es el formato de boletín o newsletter, que básicamente nos permite enviarle a nuestros suscriptores o a las personas que tenemos en nuestra base de datos información relevante sobre nuestro negocio, nuestra empresa, nuestra institución, con alguna frecuencia, tal vez semanal o quincenal o mensual. Vamos a mandarles un envío principalmente informativo. La idea de estos boletines es que sean, normalmente yo recomiendo un 70-80% informativos y un 20 o 30% información de interés. Ya en el ser 20 o 30% información comercial, algún llamado a la acción, un lanzamiento, un nuevo producto, un servicio que queramos apalancar. Ese es el primer tipo de envío, y este nos ayuda sobre todo a la fidelización, para mantener a nuestros clientes o a nuestros potenciales clientes conectados y enganchados con nuestra marca. Normalmente por eso, dado que es informativo, solemos conectarlo con el blog. Qué mejor que los artículos de interés que estamos escribiendo en nuestro blog para tener ese boletín semanal, quincenal, mensual, y mantener a los usuarios interesados en nuestro contenido y en nuestro negocio. Y también, y aquí es donde normalmente más vamos a buscar resultados, están los envíos comerciales. Aquí es donde le vamos a llegar a personas ya específicamente dependiendo de una segmentación, dependiendo de un área del conocimiento, de un cargo, de una empresa, de un género, de una edad, con algún tipo de oferta comercial. Estos son los correos electrónicos que deben estar mejor segmentados, porque no podemos darnos el lujo de llegarle con una oferta comercial a una persona para la cual esa oferta es irrelevante. Entonces ahí es donde es clave tener unas bases de datos muy bien segmentadas y muy bien estructuradas, que, como les comentaba, es en lo que básicamente nos hemos enfocado con NovoClick. Todos estos correos normalmente, ustedes habrán visto, no nos dan la historia completa y la información completa. Nos dan un abrebocas y nos motivan para que hagamos clic y vayamos luego a una página de aterrizaje. Estos correos van a llevar un llamado a la acción, un botón o un banner, y luego esto nos va a llevar a una página de aterrizaje en donde vamos a capturar la información del usuario o el interés en cierto producto o en cierto servicio, para luego poderlo aproximar comercialmente. Esta normalmente es la práctica común, llevar a los usuarios al sitio web. Allí tenemos muchas más herramientas y funcionalidades para poderlo aproximar. Muy bien. Después de esto, tenemos otro canal por aquí que normalmente se conoce como la pauta en display o audiovisual. Normalmente hace referencia a publicidad de tipo banners o videos promocionados. Hay varias plataformas en las que podemos hacer esta publicidad, que es paga.
debemos pagar por ella, aquí debemos asignar unos presupuestos y dentro de todas esas plataformas disponibles, algunas de las más importantes son, primero, la Google Display Network. La red de display de Google básicamente nos permite llegarle a personas a través de banners, principalmente, en muchos sitios de contenido alrededor de Internet. Resulta que hay muchos sitios en Internet que monetizan su tráfico con la publicidad. Y esto lo hacen a través de un programa de Google que se llama Google AdSense. Entonces ellos, si quieren monetizar su tráfico a través de la inserción de pauta, de anuncios, de banners, se registran en Google AdSense. Esto les entrega un código que ellos insertan en sus portales, en sus blogs, en sus sitios de noticias, y ese código le permite a Google inyectar unos banners o unos anuncios publicitarios de unos anunciantes, que en este caso seríamos nosotros. Nosotros, a través de la red de display, podemos lograr que nuestros banners aparezcan en estos sitios de diferentes naturalezas y diferentes tipos. Ahí vamos a encontrar periódicos, revistas, canales de televisión, sitios de referencia, de juegos, de noticias, de farándula, de actualidad, bueno, cualquier tipo de sitios que monetizan su tráfico a través de la red de display de Google. Esto es una pauta en banners normalmente. Luego tenemos parte de la misma plataforma. Todo esto lo hacemos desde Google AdWords, tanto SEM, que habíamos hablado arriba, sería la red de búsqueda de Google, la red de display y ahora la red de video. Aquí podemos pautar con videos promocionados acerca de nuestro producto o de nuestro servicio para que nuestros potenciales clientes los vean y se interesen en nuestro negocio. La clave del ejercicio aquí va a estar en la segmentación. Aquí también tenemos unas opciones de segmentación basados en intereses de los usuarios, basados en temáticas de las páginas, basados en palabras clave, o incluso podemos elegir con nombre propio en qué sitios queremos que aparezcan nuestros anuncios publicitarios. Es una red muy interesante. Si habíamos hablado de que arriba en la red de búsqueda de Google vía SEM, los clics van a estar entre los 20 y los 30 dólares, no se los menciono arriba, pero ese es el promedio. Esto es una subasta, puede que sea más económico, puede que suba el precio. Podemos encontrar en ciertas industrias clics muy costosos, fácilmente de 4, 5, 10 dólares incluso. Hay industrias muy competidas, todo depende de la competencia. En la red de display, en cambio, vamos a encontrar clics mucho más económicos. Vamos a encontrar clics por lo general, por el orden de los 10 centavos, seguramente 5, 10 centavos aproximadamente. Entonces va a ser más económico. Normalmente no es tan efectivo como la red de búsqueda, como SEM. SEM es más efectivo, pero es más costoso. Display YouTube es menos efectivo, pero es más económico. Entonces, no tenemos una forma a priori de saber cuál de los dos nos va a funcionar mejor, por lo cual la recomendación es probar con los dos y ver cuál de los dos nos puede dar mejores resultados de cara a nuestro objetivo de negocio. Después tenemos a Facebook. Facebook también tiene una plataforma muy poderosa para hacer pauta y podemos segmentar demográficamente un montón de información relevante, como por ejemplo el estado civil de la persona, su edad, si está estudiando, si ya estudió un posgrado, si ya tiene una maestría, en qué áreas del conocimiento está, qué le gusta, si le gustan los deportes, si le gusta viajar, si le gusta la comida saludable. Bueno, hay un montón de información que tiene disponible Facebook y que también vamos a poder utilizar para segmentar a los usuarios. Además, porque, no quiero asustarlos, pero para que estén enterados, desde hace unos años Facebook compró WhatsApp y desde el año pasado WhatsApp actualizó los términos y condiciones y todos los usuarios tuvimos que aceptar estos nuevos términos y condiciones en donde dice más o menos algo como que nuestros conversaciones podrán ser analizadas de manera anónima para identificar características demográficas y de intereses en nuestro perfil, que por supuesto son características que luego van a ser utilizadas o podrán ser utilizadas para segmentarnos a la hora de hacer pauta en la plataforma de Facebook. Eso quiere decir que ustedes perfectamente podrían estar hablando con su pareja a través de WhatsApp sobre qué rico hacer un viaje, vámonos a Disney, y es muy posible que luego les empiecen a aparecer en Facebook anuncios relacionados con paquetes a Disney, vacaciones en Disney, tiquetes aéreos en Disney, etcétera. Entonces Facebook tiene mucha información de nosotros, nos conoce muy bien y es una plataforma muy interesante. Aparte, desde hace un par de años sacaron un formato muy interesante que en NoClick nos ha funcionado muy bien, es el tipo de pauta llamada generación de clientes potenciales. Es un tipo de anuncio que nos permite poner un formulario directamente en Facebook para que las personas ni siquiera tengan que llenar los datos, porque Facebook ya tiene los datos.
Al hacer clic en el anuncio, Facebook les va a mostrar un formulario con la información llena, porque ya Facebook tiene su información, y ellos lo único que van a tener que hacer va a ser aceptar que esos datos se nos entreguen a nosotros como anunciantes para luego hacer un contacto comercial con ellos y ofrecerles nuestros productos o nuestros servicios. Es un formato que nos ha funcionado bastante bien y nos ayuda a generar leads a un buen costo. Y tenemos finalmente también la pauta en Twitter, que si bien no es tan utilizada como la pauta en Facebook, también puede tener unas oportunidades interesantes en algunos casos. Particularmente una de las opciones interesantes que ofrece Twitter es la posibilidad de pautar ante los seguidores de otras cuentas. Allí, por ejemplo, podríamos hacer pauta para los seguidores de nuestros competidores. Ahí les dejo para que se imaginen qué podríamos hacer con eso. Después de la pauta en display, tenemos otro estilo de pauta que vendría siendo como un primo hermano de la pauta en display y es algo que típicamente se conoce como el remarketing. El remarketing o retargeting son dos términos para lo mismo. Es un tipo de pauta que seguramente ustedes han visto. Imaginémonos que ustedes están pensando en hacer una maestría y tal vez estuvieron buscando en Google maestrías en, no sé, en sísmica o en manejo de materiales o en gestión empresarial. Encontraron un resultado en Google, sea pagando, sea orgánico, hicieron clic y llegaron a una página de aterrizaje. En ese momento no sabemos exactamente cuál fue la razón, pero no decidimos llenar el formulario. Ustedes no decidieron llenar el formulario y se fueron. Esas razones pueden ser muy variadas. Definitivamente una razón es que no los convenció lo que encontraron en la página, pero también es posible que justo se tuvieron que ir, se quedaron sin internet, el computador explotó y no pudieron seguirlo haciendo. Hay muchas opciones por las cuales ustedes podrían no haber llenado el formulario. Y en la mayoría de los casos, hasta ahí llega nuestra estrategia digital y esa persona se va y la perdimos. Con el remarketing lo que nosotros podemos hacer es que esa persona que llegó a nuestra página de aterrizaje y no llenó el formulario, luego le podemos mostrar banners o anuncios de diferentes formatos a través de estas mismas 4 plataformas, a través de la red de display de Google, a través de YouTube, a través de Facebook y a través de Twitter. Seguramente ustedes lo han vivido, esto lo utiliza mucho el comercio electrónico. Cuando vemos un producto y no lo compramos, luego ese producto nos aparece en un montón de espacios. Parece como si nos estuviera persiguiendo un poco. Y además, por casualidad, como si fuera un mensaje del cielo, el producto justo que habíamos estado viendo y que no compramos, hoy amaneció en promoción con un descuento especial o con un paquete más llamativo de lo que hemos visto. Tal vez esto nos motiva, regresamos y ahora sí decidimos comprar. Entonces, es una estrategia muy poderosa si la sabemos utilizar, sobre todo porque nos ayuda a trabajar con ese muy probablemente 90-95% de personas que no van a llenar el formulario en su primera visita. Para que se den una idea, la tasa de conversión típica en una página de aterrizaje con un formulario normalmente está por el orden del 5 al 10%. Eso quiere decir que un 90-95% de las personas se nos van a ir sin haber llenado el formulario y esto es muchas personas. Entonces el remarketing nos da una vía para poder contactar a esas personas posteriormente. Después de que llegaron y no llenaron el formulario, vamos a poderlos aproximar desde la red de display con banners, desde YouTube con videos, desde Facebook también con anuncios promocionados y desde Twitter con tweets promocionados. Esto hecho bien puede ser muy poderoso y nos puede ayudar a aumentar la cantidad de leads y bajar el costo por lead finalmente. Es una estrategia muy, muy, muy poderosa que definitivamente también hemos estado trabajando en los últimos meses con algunos de los clientes de NovoClick y es una estrategia que nos ayuda mucho para completar un poco como esta estrategia de manera integral. Es pauta paga. Aquí también vamos a tener que destinar unos recursos para que las personas vuelvan vía remarketing. Por aquí tenemos un último canal que normalmente se conoce como PR o Public Relations, relaciones públicas, también se le conoce como Free Press. Básicamente el objetivo es que llamemos la atención típicamente de la prensa con algo relacionado con nuestro negocio, nuestro servicio. Por supuesto, cuando es algo muy comercial o es algo muy tradicional, pues no es tan fácil lograr que un periodista se interese en hablar de nuestro tema, sobre todo pues si es un tema
que podría generarles a ellos ingresos. Los medios de comunicación también venden publi reportajes, pero con un poco de creatividad, si le damos un poco la vuelta a nuestra temática, podríamos lograr que la gente se interese en que los periodistas se interesen en nuestro negocio o en la parte noticiosa de nuestro proyecto y que logren darnos visibilidad en medios de comunicación, periódicos, revistas, noticieros. Digamos que esta es la forma tradicional de manejar el PR. Normalmente se hace a través de agencias especializadas o profesionales especialistas en esto particularmente. Sin embargo, en los últimos años ha venido surgiendo una nueva vertiente del PR, que son los influenciadores y los bloggers. Son personajes que han construido unas audiencias importantes en redes sociales y que seguramente pueden ser interesantes para nuestro negocio en la medida en la que ellos pueden influenciar a otras personas. Entonces ya tenemos que entrar a mirar cuáles podrían ser esos influenciadores o esos bloggers de nuestro negocio particularmente que podrían ser interesantes o que podríamos aproximar en nuestra estrategia digital. Por fortuna se han ido construyendo unas comunidades de bloggers o influenciadores muy particulares en ciertos temas. Tenemos una muy buena cantidad de bloggers de viajes, por ejemplo, de tecnología, financieros, bloggers de educación. También tenemos un muy buen número y personas muy profesionales en sus temas. En temas de automovilismo también hay unos buenos influenciadores. En temas de vida saludable, maquillaje, alimentación, moda. Bueno, son comunidades muy específicas de personas que tienen unas audiencias que los siguen y son muy receptivas a sus recomendaciones. Entonces, la clave del ejercicio aquí consiste en identificar quiénes podrían ser esos influenciadores o esos bloggers relacionados o afines a nuestro negocio que podrían eventualmente recomendarnos. Por supuesto, necesitamos hacer una muy buena selección, porque este pues, es un medio donde hay bastante humo, hay muchas personas que dicen ser influenciadores, pero tal vez no lo son realmente. Esto definitivamente no se trata simplemente de una cantidad de seguidores, se trata, por un lado, de qué tanta interacción podemos generar cuando publicamos algo relacionado con un producto o un servicio, qué tanta interacción podemos realmente generar al respecto, y al final del día, qué tanta influencia realmente podemos generar. Si un influenciador está hablando, por ejemplo, de una nueva maestría, ¿qué tanta influencia realmente puede llegar a generar al respecto? O si está hablando de una nueva línea de vehículos o de un nuevo dispositivo celular. Bueno, hay que ver qué tanta influencia realmente puede llegar a generar este personaje y eso pues definitivamente lo va a hacer más valioso. Aquí hay una pequeña diferencia entre los influenciadores y los bloggers. Básicamente, los influenciadores tienen unas audiencias en redes sociales que permiten que sus mensajes lleguen a más personas. Y dentro de los influenciadores hay un subgrupo que son los que tienen un blog y son los que llamamos bloggers. Ellos tienen un factor adicional y es que tienen la posibilidad de escribir un artículo sobre nosotros y en ese artículo definitivamente va a ir un link. Ese link va a ser muy valioso desde el punto de vista del posicionamiento orgánico SEO, porque los links nos ayudan a posicionarnos mejor. Entonces, dentro del grupo de los influenciadores, los bloggers tienen un plus adicional y es que nos pueden poner un link. Y adicionalmente, el efecto de un blogger seguramente va a tener una vida útil un poco más larga. Cuando logramos una interacción de un influenciador, normalmente las publicaciones en redes sociales tienen una vida útil muy corta. Entonces, podemos apostarle a tener varias interacciones, pero de todas formas va a tener una vida útil muy corta cada una de esas publicaciones. En cambio, cuando logramos que un blogger publique un artículo sobre nosotros en su blog, en su medio, es un contenido que va a estar disponible ahí durante mucho tiempo. Y esto pues definitivamente nos va a dar un resultado a más largo plazo. Entonces, son personajes interesantes, es cuestión de entrar en contacto con ellos, habrá que ver si logramos ofrecerles algún tipo de incentivo para que hablen de nosotros o si pues ya definitivamente la única alternativa es pagarles para que sea un ejercicio pago, digamos. Listo. Y finalmente, aquí, para cerrar un poco la estrategia, tenemos un último elemento que ya no es un canal de adquisición, ya no es un canal de marketing digital como tal, pero sí es una herramienta absolutamente fundamental para que podamos entender todo lo que está pasando con nuestra estrategia y es nuestra herramienta de analítica web. Es la herramienta con la que vamos a medir todo lo que está pasando con nuestra estrategia digital y con la que nosotros vamos a poder analizar canal por canal y esfuerzo por esfuerzo todo lo que está pasando. Esta herramienta es la clave fundamental para que nosotros nos quitemos de encima esa sensación tan común de que estamos dando tiros al aire.
Seguramente alguna vez la han tenido, hacemos un montón de cosas, hacemos un montón de esfuerzos por aquí y por allá, pero como no estamos midiendo, o tal vez no los medimos todos de la misma manera, pues no los podemos comparar y no podemos saber cuál de todos nos está dando resultados y cuál no. Entonces, al no saber qué nos funciona, pues nos toca seguir dando todos esos tiros al aire. Así que necesitamos ser muy cuidadosos y ponerle mucha atención al tema de la medición. Típicamente en el mercado, a pesar de que hay muchas herramientas, la herramienta que más comúnmente resultamos utilizando en cuanto a analítica web es Google Analytics, que es la herramienta que Google nos ofrece de manera gratuita, muy poderosa para analizar todo lo que está pasando con nuestro sitio web. Entonces aquí va a ser absolutamente fundamental que creemos una cuenta, vamos a tener que instalar un código dentro de nuestro sitio web en todas las páginas del sitio y vamos a tener que hacer una configuración fundamental para poder medir conversiones. Necesitamos enseñarle a Google Analytics cuál es el objetivo de nuestro negocio para que él lo pueda medir. Si el objetivo es un lead, un formulario de solicitud de contacto, necesitamos hacer una configuración, esto técnicamente se llama objetivos, para que cada vez que alguien llene nuestro formulario de contacto, Google Analytics pueda medir con detalle ese lead y nos pueda reportar cuántos leads hubo. Por un lado, cuántos leads hubo, pero al final del día, pues nosotros sabemos cuántos leads hubo porque nos llegaron al correo electrónico. Realmente lo importante aquí es no saber cuántos leads hubo, sino de dónde venían esos leads. Google Analytics con una buena configuración nos va a permitir saber cuántos leads llegaron por nuestros esfuerzos de email marketing, por ejemplo, cuántos llegaron por nuestros esfuerzos de SEM en Google AdWords, cuántos llegaron por el remarketing, cuántos llegaron por la campaña con influenciadores, cuántos llegaron por los esfuerzos del blog que promocionamos en LinkedIn, etcétera, etcétera. En la medida en la que nosotros sabemos cuál es el resultado de cada uno de nuestros esfuerzos, vamos a poder calcular el retorno de inversión de cada esfuerzo y vamos a poder retroalimentar nuestra estrategia en función de los resultados y del impacto que estamos logrando con nuestra estrategia. Entonces, esto es fundamental y es lo que nos va a permitir analizar, entender, optimizar y mejorar nuestra estrategia permanentemente y dejar de dar tiros al aire. Esto, si me preguntan a mí, es uno de los componentes fundamentales para poder hacer una estrategia digital consciente, inteligente y óptima. Esto nos va a permitir enfocar tanto nuestros esfuerzos en dinero, en tiempo, en dedicación, en los canales y en los tipos de esfuerzos que generan mejor resultado en nuestro negocio. Así que esto es absolutamente fundamental para que podamos entender bien todo lo que está pasando en los demás canales. Muy bien, amigos, eso es básicamente lo que les quería compartir el día de hoy. Como ven, el objetivo es que tengamos una visión total de los principales componentes de nuestra estrategia digital. La idea es que, como ven, no deberían ser esfuerzos aislados, todos deberían estar integrados de una manera inteligente, de una manera óptima, para que todos ellos unan fuerzas y nos ayuden a conseguir los resultados que necesitamos en nuestro negocio. Cada uno tiene un rol, cada uno puede llegarle a un usuario en un momento diferente de su proceso, probablemente pueden llegar también a usuarios diferentes, entonces en la integración y en el diseño apropiado y bien planificado de una estrategia digital integral, puede radicar fácilmente el éxito de nuestros negocios y el crecimiento a futuro. Es una oportunidad maravillosa, tenemos una gran ventaja y es que el marketing digital nos permite hacer pruebas controladas, pruebas pequeñas, seguramente en muchos de estos canales, para determinar cuáles son los que mejor nos funcionan y en función de eso ya después, digamos que presupuestar lo demás y tomar la decisión de qué manera vamos a enfocar y de qué manera vamos a invertir nuestros recursos. Así que espero que se lleven una idea general de cuál es el final del camino. La clave es, dependiendo del estado en el que esté su estrategia digital hoy en día, empezar a trabajarla si están, digamos, en una etapa muy inicial o si ya tienen algunos componentes en funcionamiento, empezar a alinearlos para que todos ellos funcionen de manera óptima y se integren apropiadamente. Así que aquí estamos para apoyarlos, tienen todos los contactos de Jorge y su equipo, ellos se van a encargar de apoyarlos para idear y para tener claridad de todo lo que ustedes necesitan y de cuáles deberían ser esos canales óptimos para su estrategia digital. Y por supuesto, yo aquí estoy un poco más atrás en el proceso cuando ya vayamos a construir la estrategia, a implementarla, medirla y a garantizar que logremos los mejores resultados para sus negocios. Así que
De nuevo, mil gracias, Jorge, por la invitación. Siempre es un gusto compartir con ustedes y nada, un feliz día para todos y espero que les haya gustado la temática de hoy. Muchísimas gracias, Luis. En verdad que siempre es un placer estar conectados a ti. Señores espectadores, agradecemos por el tiempo que nos han dedicado. ¿Verdad? Para nosotros es importante, tal y como lo dice Luis, podernos alinear al momento que tengan ustedes dentro de sus estrategias para poderles asistir dentro de un rentable, ciertamente medible plazo. Hoy y mañana, acordarte en los diferentes cuenta para hacer llegar, por un lado, las memorias de esta conferencia tan interesante que nos ha brindado Luis, la cual es el preámbulo de muchas otras más, y, por supuesto, buscar desarrollar y hacer un levantamiento, ¿me escuchan? Sí, de un diagnóstico para poder presentar a ustedes algún tipo de... Gracias por estar conectados y esperamos ver nuestra próxima convocatoria. Feliz día.